este. Bien. Como estamos viendo, estamos en estas semanas, ¿no? Estos meses, ya vamos meses, ¿no? Estudiando, viendo los milagros del Señor. Milagros que cada hermano encargado de la iglesia ha estado exponiendo, ¿sí? Y hemos visto muchos milagros. La vez pasada estaba en la Anónima, no sé si ustedes conocen, más o menos, cuando voy para allá charlo con casi todas las cajeras. Soy así, me parece, ¿no? Hay una que se llama Andrea, deben conocer ustedes, y la vez pasada, creo que ella va a una iglesia por allá, y me decía que ella sí cree en los milagros. Y me dice, ustedes que van a la iglesia, porque sabe que nosotros vamos a la iglesia, me dice, ¿ustedes creen en los milagros? Le digo, yo sí creo, pero hay muchos milagros que relata la Biblia, pero hay un milagro en especial que estamos viendo en ese tiempo y es la salvación de personas. Ese es un gran milagro. Y no nos acostumbremos a no ver esos milagros. Así que quedamos medio ahí con la señora, no charlamos mucho, pero cuando me iba pasando el cambio y todo, charlamos con ella. Se llama Andrea y hay que estar bien orando con él. Bueno, a mí me tocó un milagro, Mateo capítulo 21, versículo 17 al 21. Ahí hay un milagro que el Señor hizo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan todos los milagros que se han visto durante el tiempo, siempre se habló del milagro del que el Señor sanaba, del que el Señor resucitó, del que el Señor, a alguno que tenía la mano seca se la volvió a poner en orden como estaba. Vimos también un milagro de las pescas, milagro de la barca, hay un montón de milagros vimos, ¿sí? Ahora, pero todos los milagros que vimos, siempre el Señor fue haciendo cosas buenas. Nunca vimos al Señor hacer algo malo. Incluso, ni un beneficio para Él. ¿Se acuerdan cuando Él fue tentado? El enemigo le dijo, convertí, porque tenía hambre, convertí esas piedras en pan, y no lo hizo. Nunca el Señor hizo algo por Él. Pero fíjense, en este pasaje del milagro fíjense, lo vamos a leer. Y ¿qué es lo que el Señor hizo? Sí, vamos a orar primero. ¿Sí? Señor, te pedimos tu bendición, tu cuidado, te damos gracias porque podemos estar en este lugar. Y Señor, queremos abrir tu palabra para escucharte, pero también queremos abrir nuestro corazón para que nos hables. Ayúdanos, Señor, a ver ese milagro. El milagro que tú tienes para este día, para con nosotros. Señor, te amamos en Cristo Jesús. Amén. Vean, fíjense ahí en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 21, al 22, vamos a ver. Dice así, por la mañana, si leemos un poquito antes, vamos a darnos cuenta el relato, un poquito más antes, se explica un poquito. El Señor entró en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan? Es lo que estaba relatando antes. Entró a Jerusalén, pero como en Jerusalén era mucho bullicio, era una gran ciudad, quiso agarrar, salió de la ciudad y se fue a Betania, una aldea, un lugar más chiquitito. Yo puedo pensar, en una ciudad grande hay muchas comodidades, hay lugar para alojarse, es más calentito, hay comunicación, hay muchas cosas, hay súper, hay todo para ir. Pero ¿saben que el Señor prefirió irse a una aldea? A la aldea de Betania. ¿Por qué? En la aldea de Betania estaban sus amigos, lo podían recibir, lo estaban esperando, hay mucha gente que quería escuchar su voz, sus enseñanzas. Entonces el Señor se fue a Betania, fíjense, y después dice en el versículo 18, dice, y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló en ella, dice, y no halló nada
en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Después el Señor le responde allí en el versículo 21, dice, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudaréis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. También en Marcos está ese mismo relato. Y en Marcos también está el relato de que, y aún los discípulos se preguntaban, o sea, los discípulos vieron esto, que cuando el Señor dijo que se seque, se secó de la raíz hacia afuera. El Señor tenía un poder. ¿Sí? Por eso era Señor, por eso tenía poder sobre el mar, tenía poder sobre toda la naturaleza, pero tenía un poder también sobre lo que era este pequeño árbol. Ahora, en Israel hay diferentes, en todo el mundo hay diferentes especies de higuera, ¿no? Y la higuera, lo común que hace es que cuando tiene muchas hojas, indica que tiene fruto. Pero fíjense que el Señor se acercó a la higuera y no tenía fruto. Pero el Señor la maldijo. Ahora, no te preguntas, ¿pero por qué la maldijo el Señor si no tenía fruto? Y en ese tiempo que sucedió esto, ¿se acuerdan el tiempo de las Pascuas, cuando el Señor entraba en lo que era Jerusalén, porque estaba próximo para que lo iban a crucificar? En ese tiempo la higuera no daba fruto, pero tenía muchas hojas. Entonces, ¿por qué el Señor la repelió, la hizo que se seque? No se preguntaron. No es porque no tenía fruto, porque no tenía fruto, no era tiempo de fruto de higos. El Señor la maldijo porque aparentaba tener fruto. Porque sus hojas decían de lejos, a la distancia, tengo frutos. ¿Entienden? Ahora, pura apariencia. Pura apariencia. Ahora, esto me lleva a algo. En 1689, en Inglaterra, Christopher Gray era un arquitecto, hizo un pasillo, se llama el pasillo de Windsor, en Inglaterra. Dice que lo hizo, era tan grande, que hizo 2 pilares y puso el techo encima. ¿Sí? Cuando vinieron del municipio, lo estuvieron observando y dijeron, está mal hecho, no te lo aprobamos. Tenés que hacerle otros pilares, otras columnas. Entonces este hombre agarró, mandó a hacer 4 columnas. ¿Sí? 4 columnas, pero imagínense un poquito. 2 columnas aquí en medio sostenían todo lo que era el techo. Pero hizo 4 columnas, una en cada lado, pero no tocaban el techo. Estaban ahí a 3 centímetros de tocar el techo. Pero si vos te pones acá y lo miras, aparentemente lo tocaban. Cuando vino al municipio, aprobaron todo, listo. Entonces, ese corredor, ahora se le llama, y lo pueden visitar si quieren algunos por allá, se llama el corredor o el monumento a la apariencia. ¿Entienden? Monumento a la apariencia. ¿Por qué? En realidad hasta ahora nunca se cayó. El arquitecto tenía razón. Pero los pilares no tocan. Aparentemente está apoyado en él.
Y sabe que hubo un hombre en la Biblia, hijo de Salomón, que era un hombre que tenía una apariencia también. Y lo vamos a buscar, lo vamos a invitar a que lo busquen. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 12. Capítulo 12, primer libro de Reyes. Y vamos a ver, yo estaba pensando poner, dice, 4 hojas, ¿no? Vamos a poner 4 pilares, ¿no? 4 pilares falsos que tenía este hombre, ¿no? En que basaba su vida. Fíjense, en capítulo 12, versículo 1 dice: Roboán fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, después que había muerto Salomón, ¿sí? En los pasajes anteriores dice que Salomón ya había muerto. Y dice que fue a Siquem y la gente quería hacerlo rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que la vuelta, dice que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam. Jeroboam era un enemigo de Salomón en ese tiempo. Ya murió Salomón y ahora vuelve porque estaba el hijo Jeroboam, ¿no? El hijo de Salomón. Y vuelve, dice, y enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Pidió tiempo para pensarlo, para buscar consejo, ¿no? Y fíjense que sigue, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, como su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, le hablares, ellos te servirán para siempre. Versículo 8, muy importante el versículo 8. Dice así: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habrían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habrían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablaréis, dice: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Se agrandó el gaucho. ¿No? Y después dice: ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Dice: yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Vieron lo que dice? Cuando habla de escorpiones, está hablando de que Salomón en ese tiempo los castigaba, si lo castigaba con un látigo, eran de 6 puntas. ¿Sí? Pero cuando dice escorpiones, habla de un látigo más largo, pero eran de 12 puntas y tenían algunas, en las puntas tenían plomo o tenían un pedazo de hueso. Entonces, dolía más. Fíjense lo que estaba diciendo Roboam estaba diciendo al pueblo. Y ahora ahí le digo, es la primera columna falsa, ¿no? La primera columna falsa que tiene, el falso consejo. El falso consejo. ¿Qué hizo ahí Roboam? Dice: déjeme un cachito, voy a pensarlo. Fue y le preguntó a los ancianos que estuvieron con Salomón. Eran hombres experimentados, podían aconsejarlo bien. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, en el versículo 8, que dejó el consejo. No los escuchó, sino que se fue a buscar el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes lo aconsejaron mal.
Ahora, ¿no te parece que muchas veces hacemos esto? Claro, a veces decimos, en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Es lo que dice Proverbios. Y muchas veces nosotros vamos a buscar consejo del pastor. Pastor, ¿qué te parece esta chica? No, porque esta no es hija del Señor. No. Búscate. Hermano, ¿qué te parece esta chica? No, hermano, y sabes, hasta que yo escucho lo que yo quiero escuchar, pedí consejos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces dejamos el consejo realmente de un hombre sabio. Dejamos el consejo de un hombre que realmente vive y ama al Señor. Y hacemos lo que nosotros ya decidimos en nuestro corazón. Eso muchas veces es una columna falsa. Yo pedí consejo. Aparentemente pedí consejo. ¿Entienden? Vamos más adelante. El segundo punto dice, el segundo pilar, primero es el pilar del consejo falso. El segundo es el pilar del consejo, dice, de la obediencia. Antes que sigamos con de la obediencia, a veces, cuando lo que estaba pasando con este Roboam fue nombrado rey. Y la gente acá le estaba diciendo, los ancianos le estaban diciendo, si vos sirvieres a este pueblo, ellos te van a servir para siempre. Le estaban diciendo, te pusieron en autoridad, te pusieron como rey, y como rey tenés que servir. Ahora, fíjense muchas veces que nosotros no entendemos lo que significa cuando te ponen en autoridad. Todos quieren ser ministros ahora. Ahora con las elecciones, el ministro de esto pasó a este, el ministro de este. Y sabes que los ministros, la palabra de Dios dice que es ministro, es servidor. No solamente que puede mandar y hacer esto, sino es un servidor. Y dice, Pablo decía, tengan a los hombres por servidores de Dios. ¿Sí? Y sabes que también el ministro es ministro o pastor. Pregúntale al pastor. Un pastor es el que cuida las ovejas. Que cuida el rebaño, que no se lastime, si se lastimó, va y lo venda, si tiene espinas en la lana, va, se lo expulga, se lo saca, si se comió hay una hierbita que me dijo el paisano la vez pasada, carbunclo, si se come el carbunclo, ahí está él con dolor de panza, la pobre oveja, está el pastor corriendo para él. El pastor es un servidor, sirve a las ovejas, los guía. Pero sabes que muchas veces cuando lo que le pasó a Roboam es que no entendió el concepto de autoridad que se había dado. Y muchas veces también nos pasa a nosotros cuando nos nombran, vos sos el pastor de los jóvenes, ahora la mía. Y nos olvidamos de que realmente el Señor nos pone para servir. Nos olvidamos que el Señor nos pone en la iglesia para servir a los hermanos. Ese es el falso consejo. ¿Sí? Ahora, sigamos, el falso consejo, dice, la segunda es el falso pilar de la obediencia. Fíjense, vamos a Segunda de Crónicas ahora. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Dice, capítulo 11, versículo del 1 al 5, dice, cuando vino Roboam, ¿lo tienen? Sí, dice así, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá, de Benjamín, a 180,000 hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Juntó toda la gente, dice, estos me despreciaron. Dice que ahí se dividió el reino, ¿no? ¿Se acuerdan? Era el reino unificado con David, con Salomón. Después se dividió el reino, dos tribus fue reinado por Roboam y el restante fue reinado por Jeroboam y todo más. Ahí se dividió. Ahora, estaba tan enojado este Roboam, ¿qué hizo? Bueno, voy a buscarlos, vamos a hacer que vuelvan con nosotros. Y llevó a cientos, dice cuántos,
180.000 hombres escogidos de guerra, dice, para pelear. Más, el versículo 2, escuchen que dice, más vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, a un profeta, y le habló a Roboam, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Roboam. ¿Qué hizo Roboam? Dijo así. El profeta le dijo, no pelees. Y, bueno, no voy a pelear. Agarró y se fueron todos a su casa. Obedeció, ¿no? Pero ¿sabes qué? Obedeció, pero no fue real su obediencia. Fíjense lo que sigue allá. Fíjense, dice así, y en versículo 5, versículo 11, dice, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones y vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó, pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. ¿Qué estaba diciendo acá? No fue a pelear, pero dice, pero tampoco fue una falsa obediencia, obedeció, no fue a pelear. Pero ¿sabes qué? Cuando dice la palabra que fortificó, los preparó para la guerra al pueblo. Dice, bueno, no voy a pelear, Dios dice que no voy a pelear, pero ¿para qué preparas para la guerra? Dice que los fortificó, les dio provisiones, y cuando un rey en ese tiempo le da provisiones a un pueblo, le da lanza, le da todo, ¿qué le estás haciendo? Le lo estás preparando. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Jeroboam vino de Egipto. ¿Se acuerdan que vino de Egipto? Y dice, bueno, y si vos te das cuenta, a todos sus pueblos estaban enfrente de Egipto. Entonces decía Roboam, si nosotros atacamos a Jeroboam, a los pueblos de Israel, como son amigos de Egipto, ellos van a venir y lo van a defender. Entonces vamos a fortificar esto. Roboam obedeció, pero no obedeció bien. Fue una obediencia falsa. Dice, preparó para la guerra. Dice, en su corazón no había obediencia. Ahora, si nos damos cuenta, ahora eran poquitos, pero fíjense como en el versículo 13 dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en torno a él se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos. Y si nos seguimos leyendo, es que lo que estaba diciendo es que de Israel, de las 10 tribus, toda la gente se iba yendo hacia Judá, donde estaba Roboam, porque veían que era un hombre que obedeció a Dios. Entonces se fueron hacia lo que era Judá y se fue fortaleciendo ese pueblito, ese pueblo, ¿no? Ahora, fíjense qué hizo Roboam. Capítulo 12. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Vieron? Era falsa la obediencia. Cuando él ya se sintió fuerte, se sintió poderoso como rey, dejó la ley de Dios. Era falso lo que estaba haciendo. Sí, vimos primero que era un falso consejo, no fue a buscar el consejo correcto. Ahora, en el segundo pilar vemos que tiene una falsa obediencia. Y sabe que por consecuencia arrastró a todo el pueblo. Porque si nos damos cuenta, dice que dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ahí en 2 Crónicas capítulo 12, versículo 1. ¿Sí? Dejó el consejo. Dejó la ley de Jehová. ¿Sí?
Ahora, fíjense, tiene una falsa obediencia. ¿Para qué? Para quedar bien con la gente, para con el pueblo, para quedar bien. Sigamos. Dice, tiene una falsa obediencia, una falsa sumisión. Si te obedezco, muchas veces me pasa. En el pitch. Esto está grabando. Muchas veces me pasa. Viene un encargado nuevo, jovencito, tiene 30 años, creo, 30 y 40. Yo tengo 51. No lo digan. Pero sabes que el hotel ya lo conozco un poquito más. Si pasa algo y así, hoy me pasó algo. No, amaneció, no teníamos agua. Imagínate, tenemos 20.000 litros de agua y hoy no había nada de agua. Así que no tenía como, no se acerquen, bueno, no bañamos, no. No arrancó la bomba, tuve que ir a la mañana, como a las 6 de la mañana, arrancar la bomba y todo. Pero ya conozco todos los secretos que tiene el hotel. Y cuando vino un encargado nuevo, digo, ¿pero qué sabes vos? Y él me dice, pero tenemos que hacer esto. Y muchas veces salió de mi corazón decirle, está bien, lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo con vos. ¿Entiendes? Y es la actitud también que tuvo Roboam. Ok, voy a obedecer. Pero en mi corazón no está la sumisión. En el corazón de Roboam no estaba sumiso. Falsa. El pilar del consejo falso. El pilar del consejo de la obediencia falsa. Y vamos un poquito más rápido. Dice así. El pilar, dice, también el pilar falso del arrepentimiento. ¿Sí? Sigamos, fíjense, ¿qué pasó ahí? Versículo 2 del capítulo 12, por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año de Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Y esto, dice, esto es de libios, etíopes, un montón de gente. Y todos los ciudadanos fortificados de Jerusalén llegó hasta Jerusalén y tomó, dice, todas las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Rehoboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y le dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en mano de Sisac. Los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y dice, no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Se arrepintió Roboam. ¿Y sabe qué? Dice, justo es Dios. Entonces se arrepintió, pero es un falso arrepentimiento. ¿Por qué un falso arrepentimiento? Si seguimos leyendo, dice que vamos a seguir un poquito más adelante, dice así, el versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, si han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. Tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y vean, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada y la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después volvían a la cámara de la guardia. ¿Qué estaba pasando? Bueno, Dios le dice, no lo voy a castigar, no se va a morir ninguno. Pero ¿sabes qué? Van a ser siervos, van a ser esclavos de Egipto, de Sisac. Y agarró, el rey se llevó todos los escudos que habían. El rey Salomón había hecho escudos, había hecho escudos de oro
y lo había puesto. Y sabes que más o menos habían como 2 millones y algo así o un poquito más, de dólares en cuanto a lo que era el precio no, perdón, eran casi 200 y algo de millones de dólares lo que costaba ahora esos escudos. Pero ¿sabes qué hizo Roboam? No pasa nada. No pasa nada. Hizo escudo de bronce. Acá no pasó nada. Un falso arrepentimiento. Y vamos a seguirlo más rápido en el otro. Dice, y el último pilar dice así, un falso arrepentimiento. El último pilar es un falso arrepentimiento. Pero, ¿qué hizo Roboam? Buscó un falso consejo. Hizo una falsa obediencia, un falso arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? Hizo una falsa espiritualidad. Acá no pasó nada. Vamos a limpiar todo. Acá no pasa nada. Todos tienen que ver que está todo intacto. Quiso que el pueblo vea la apariencia como que no pasó nada. Y muchas veces nos sucede a nosotros. Dice, nos vamos, ya no nos duele. Muchas veces la reprensión. Y tenemos un arrepentimiento falso. Ya no nos duele. Ya no nos duele cuando, no sé si es así, vamos perdiendo sensibilidad. Cuando estamos más viejos, ¿se acuerdan que se va nuestras arterias, nuestro corazón a veces se va poniendo dura, ¿no? Se van haciendo paredes gruesas. Y ahí viene de lo que es esclerosis. Se va poniendo duro. Y entonces una de esa enfermedad, una de las características es de que te vas perdiendo sensibilidad, ya no sentís muchas cosas. ¿Sí? Ahora, como cristianos, nosotros cuando empezamos a aparentar, toda nuestra vida cristiana es toda apariencia. No, vamos a ir todos los domingos a la iglesia. Vamos a que todas mis hijas tienen que estar perfectas, que no se vea que hay problemas en casa, que no hay pecado en casa. Voy a ir, vamos a ir participar todos en la Santa Cena. Que no vean que hay un problema en casa, que no hay pecado. Y muchas veces en nuestra vida sucede lo mismo. Que vean que qué perfecto que es este hombre. Cómo ora, cómo canta, cómo predica. Pero ¿sabe qué? Solamente Dios ve lo lejos que ya está mi corazón. Es como y volvamos a lo que era Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y te digo una cosa que podemos ver en lo que era ese milagro. El Señor de lejos ya sabía que la higuera no tenía fruto. Pero ¿sabes qué? Él se acercó. El Señor sabía que no tenía fruto, pero que tenía hojas y esperaba que tuviera fruto por las hojas, pero tenía apariencia. Y si nosotros vamos a aplicar a nuestra vida es esto. No seamos como Jeroboam viviendo con apariencia. No seamos como la higuera viviendo con apariencia, porque el Señor lo ve todo. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Señor sabe cómo vivís y cómo vives dentro de la iglesia y cómo vives fuera de la iglesia. El Señor ya lo sabe. ¿Sabes? No es necesario muchas veces que nosotros hablemos y mostremos
porque el Señor ya ve tu corazón. Muchas veces es como lo que sucede esto, ¿no? Aparentamos que buscamos consejo del pastor. Aparentamos que obedecemos. Aparentamos una falsa espiritualidad. Qué bien, mira a ese hombre, todos los domingos va a la iglesia. Toda apariencia. Pero el Señor ve todo. Ten cuidado. Ten cuidado del que el Señor. Yo al principio te dije, el Señor nunca maldijo, nunca obró mal en contra del ser humano. Al contrario, los amaba. Pero sí en contra de un árbol. El único milagro que el Señor hizo mal, maldiciendo. El Señor quiere que nosotros volvamos a Él. No vivamos en apariencia. Mostremos fruto y realmente demos fruto. Sabes, muchas veces decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que conoces a Cristo, hablar de Cristo. La voluntad de Dios es que vivamos agradándolo a Él. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mostremos eso. ¿Y sabes qué? Y para terminar, ¿no? El Señor sabe todo. El Señor sabe todo. No lo podemos tapar los ojos. Sí, en Apocalipsis, cuando veíamos, no me acuerdo, creo que con Mario, veíamos acerca de las iglesias, menciona que el Señor tiene ojos como llama de fuego, ¿no? Y que ve todo. No lo podemos esconder. No nos podemos esconder y aparentar, Señor, yo tengo frutos, cuando no lo hay. Hermano, hermana, te desafío. No vivas en apariencia. Vivamos realmente con frutos dignos que le amen al Señor. No vivamos como este Roboam, todo falso, para que los demás vean. El Señor sabe todo. ¿Verdad? Señor, gracias porque eres muy bueno. Y estamos convencidos de que tú ves todo. Por esa razón eres Dios. Ves nuestro corazón, ves todo lo que hay. No hay nada que podamos esconder. Y siempre que hablo con uno de mis hermanos, siempre dice, todo sale a la luz. Señor, nuestras obras van a salir a la luz cuando tú estés. Y Señor, queremos honrar. Ayúdanos a realmente tener fruto. Fruto para agradarte a ti. El fruto del Espíritu, Señor. Te rogamos que nuestras vidas sean de un buen testimonio para los de afuera. Y Señor, que también nuestra forma de vida, más de lo que hablamos, podamos mostrar que también somos hijos tuyos. Señor, te amamos, te damos gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.